Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a terminar de ver los puntos de la unidad 1 que quedaron pendientes. Habíamos visto al comienzo que el régimen progresivo constaba de 4 etapas. El periodo de observación, el periodo de tratamiento, que estaba dividido en 3 fases, el periodo de prueba, que daba la posibilidad de otorgarle a la persona privada de libertad las salidas transitorias, o la semilibertad, que era darle la oportunidad de trabajar fuera del establecimiento penitenciario y regresar después de cumplida su jornada laboral. El último periodo es el de libertad condicional. Hay alguna discusión doctrinaria y jurisprudencial respecto a si la libertad condicional es o no es una etapa dentro de este régimen progresivo. ¿Cuál es el fundamento? Que esta libertad condicional está regulada en el Código Penal. Si bien está en el artículo 12 de la ley 24660 como un cuarto periodo, los requisitos, y desde el comienzo o desde que se dicta el Código Penal, estaba primero como una gracia y después asume el nombre de libertad condicional. Entonces, los que dicen que esto no es una etapa de este régimen progresivo, sino que la libertad condicional es un instituto independiente, se basan en este fundamento de que siempre estuvo en el Código Penal. La otra parte de la doctrina considera, la gran mayoría, que si bien sí es una etapa de este régimen progresivo, no es necesario haber pasado por las etapas anteriores del periodo de tratamiento, el periodo de prueba, sino que puede ser otorgada cumplidos los requisitos que están establecidos en el Código Penal. Esa es la opinión mayoritaria después de que se dictó la ley 24660, a la que adherimos nosotros. O sea que sí es una etapa de este régimen progresivo, pero que no es necesario haber cumplido con las demás etapas previas de este régimen. A su vez, hay otra discusión respecto a la naturaleza jurídica de la libertad condicional. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el doctor Zaffaroni? Que esta libertad condicional, que es la posibilidad de obtener la libertad, pero cumpliendo determinados requisitos que van a ser impuestos al momento de otorgarla, Zaffaroni dice que es una forma de cumplimiento de la pena, porque si bien se recupera la libertad, esa libertad no es plena, sino que va a tener que estar sujeto a todas esas normas de conducta que van a ser impuestas. Pero ¿qué pasa? Otra parte de la doctrina dice que no, que es una suspensión condicional de la pena. ¿Por qué? Por lo que dice el artículo 15 del Código Penal. ¿Qué es lo que dice este artículo 15? Que la libertad condicional va a ser revocada cuando el interno cometa un nuevo delito o violare su obligación de residencia. En estos casos, cuando la libertad condicional es revocada, no se va a computar el término de la pena, en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona estuvo en libertad condicional un año y comete un nuevo delito, y por esa comisión del nuevo delito se revoca la libertad condicional, por lo que dice el artículo 15 del Código Penal, ese año que estuvo en libertad condicional no va a ser computado. Es decir, que esta persona vuelve a la prisión a seguir cumpliendo la pena, y ese año que estuvo en libertad no es tomado en cuenta. O sea que a partir de ahí se sigue contando el cumplimiento de esa pena, más allá de que después tengan que hacer una nueva unificación de condena por este nuevo hecho delictivo que cometió. Pero esta es una gran discusión y ya vamos a ver, hay jurisprudencia para las dos teorías respecto a si es una forma de cumplimiento de la pena y se considera, por más que se revoque el tiempo que estuvo en libertad condicional, si se lo considera, o si en base a lo que dice este artículo 15 no se considera ese tiempo que estuvo en libertad. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la libertad condicional? Estos requisitos están en el Código Penal, como les decía, en el artículo 13. Respecto al tiempo de cumplimiento de la pena, en los casos de reclusión o prisión perpetua, exige que sea 35 años. Esta es una de las reformas que tuvo el Código Penal también, reformas restrictivas, porque antes se exigía 20 años para poder obtener la libertad condicional y hoy en día se exige 35. Y además consideramos que este requisito es falso porque ya vimos que por el artículo 56 bis, casi todas las penas perpetuas no van a poder acceder
al periodo anterior de este régimen progresivo, que eran las salidas transitorias o la semilibertad, y mucho menos a la libertad condicional. Es decir, que el que tenga una condena desde el año 2017 por casi todos los delitos que tienen prisión perpetua, no va a poder acceder a la libertad condicional. Ya vamos a ver cuál es la respuesta que se le da a estos tipos de delitos para tener un régimen progresivo, entre comillas. Si la pena es mayor a 3 años, debe cumplir 2/3 partes de la condena. En el resto de las penas temporales, con 2/3 partes de la condena cumplida, ya podría acceder a esta libertad condicional. Y si la pena es a 3 años o menos, debe cumplir 1 año en el caso de reclusión y 8 meses en el caso de prisión. Si bien ya no se distingue cuando se condena a una persona a reclusión o prisión, sería directamente, siempre va a ser la pena de prisión. Entonces, si la persona es condenada a 3 años o menos, tiene que haber cumplido 8 meses de prisión para poder acceder a la libertad condicional. Estos son los requisitos temporales. Pero además el artículo 13 establece otros requisitos. El segundo requisito es la observancia regular de los reglamentos carcelarios. Habíamos visto que los reglamentos carcelarios estaban dados por las normas de conducta, que era esa calificación objetiva que consistía en si esta persona había tenido o no sanciones disciplinarias, y en base a esas sanciones disciplinarias que puede haber tenido, se iban a ir reduciendo los puntos de esta conducta. Es decir, que si esta persona cumplía con el orden, la disciplina y la convivencia dentro del establecimiento penitenciario, no iba a tener sanciones disciplinarias, y en ese caso iba a tener una calificación de conducta ejemplar. El Código Penal es amplio al establecer este requisito porque dice una observancia regular de los establecimientos carcelarios. Entonces el juez va a tener que analizar no solo el último trimestre o el último año, sino va a tener que hacer un análisis completo de esa conducta para ver si se ha observado regularmente, porque puede ser que justo en el último periodo haya tenido una sanción, pero viene con una conducta ejemplar de todo el tiempo de cumplimiento de la pena. Entonces en eso consiste esa observancia regular, quiere decir que se hace un análisis completo, no solamente del último tiempo, del último trimestre de calificación. Y el otro requisito que pide el Código Penal es el pronóstico favorable de reinserción social. Aquí venimos ya a la parte de las calificaciones que hacen los distintos profesionales que están durante el tiempo de cumplimiento de la pena, los psicólogos, psiquiatra, el médico, el encargado del régimen, si va, depende de todas esas conductas que haya tenido esa persona a lo largo del tiempo que viene cumpliendo, van a ser informadas, y esa calificación, que es la que da el concepto, es la calificación subjetiva, que se hacía después por el Consejo Correccional, esas reuniones donde se decía y se hacía un informe general con todas estas calificaciones de las distintas áreas. ¿Qué es lo que pide el Código Penal? Un pronóstico favorable de reinserción social, es decir, que el psicólogo principalmente es el que va a tener que decir que esta persona, cuando salga en libertad y tenga esta libertad condicional, va a desempeñarse de manera correcta, no va a cometer otro delito o va a cumplir las normas que se le van a establecer de conducta cuando se le otorga la libertad condicional. Este requisito es muy ambiguo y además se lo pone al psicólogo en la responsabilidad de determinar cómo va a actuar esa persona. Si bien puede haber indicios de acuerdo a cómo se viene desempeñando una persona, no necesariamente ese pronóstico que el psicólogo haga va a ser certero, porque una persona puede haber estado comportándose de manera correcta y cumpliendo con todas las normativas porque estaba dentro del establecimiento penitenciario, y cuando salga puede comportarse de una manera completamente distinta, y es difícil que el psicólogo pueda dar ese pronóstico favorable de reinserción social. Por eso es importante que el juez de ejecución, al momento de otorgar esta libertad condicional, analice todo el desempeño de esta persona que ya viene cumpliendo las 2/3 partes de su condena, que en muchos casos es mucho tiempo. Entonces ya el juez de ejecución conoce a esta persona, y lo mismo que todo el personal del servicio penitenciario, al momento de hacer los informes ya conocen porque hace mucho tiempo que esta persona está ahí. Entonces los informes van a ser más completos y el juez de ejecución va a tener que valorar
todo de manera general y no un determinado informe en particular o este pronóstico en sí que haga un psicólogo de cómo se va a comportar esta persona en el futuro. Cuando el juez de ejecución otorga la libertad condicional, le impone determinados requisitos que también están en el artículo 13 del Código Penal, que es, por ejemplo, residir en el lugar que determine el auto de soltura. Cuando la persona solicita la libertad condicional, dice, mi lugar de residencia va a ser este, que obviamente va a la trabajadora social, hace un informe, considera si el domicilio es apto o no para que la persona esté en ese domicilio cumpliendo su libertad condicional, y ese domicilio tiene que ser mantenido, no puede modificarlo sin antes informar al juez de ejecución. Entonces, es uno de los motivos por los que se revoca la libertad condicional es el incumplimiento de este lugar de residencia. Entonces, es muy importante mantenerlo y no modificarlo sin antes dar un informe al juez de ejecución. Observa las reglas de inspección, es decir, tiene que mantener todas las reglas que el juez de ejecución en la sentencia donde le otorgue la libertad condicional le imponga. Por ejemplo, el juez de ejecución le va a decir que adopte un oficio, arte, industria o profesión. Tiene que considerar el juez de ejecución, no es que le va a exigir que salga mañana y ya tenga un trabajo, porque obviamente sabemos que la persona privada de libertad sale sin un trabajo y con antecedentes, lo cual le impide conseguir muchísimos trabajos. Entonces tiene que tener consideración de eso, no es que se le va a exigir que tenga un trabajo y si no tiene un trabajo la libertad condicional tiene que ser revocada. La persona puede demostrar que está buscando trabajo, que se ha presentado una entrevista, o puede adoptar su oficio que tenía antes, entonces no va a tener un trabajo en blanco, pero puede trabajar con madera, en una carpintería, puede empezar a hacer trabajo de carpintería, entonces todo eso tiene que ser comprobable, pero tiene que ser considerado por el juez de ejecución. No cometer nuevos delitos, obviamente, porque si comete un nuevo delito se revoca la libertad condicional y la persona vuelve a la cárcel. Someterse al cuidado de un patronato, que es el patronato de internos y liberados, que ya vamos a ver más adelante es bien cómo funciona, pero es el patronato el que va a controlar que esta persona esté cumpliendo estos requisitos que son exigidos por el juez. Y someterse a un tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico en el caso que correspondan. El juez de ejecución siempre al momento de darle la libertad condicional va a ser claro con todos estos requisitos y la persona tiene que entenderlo porque sabe que si no cumple con algunos de estos requisitos, esta libertad condicional va a ser revocada. ¿Qué pasa con los reincidentes? El artículo 14 del Código Penal dice que la libertad condicional no se va a otorgar a los reincidentes. Y hay mucha jurisprudencia respecto a esto. ¿Por qué? Porque dicen que hay una mayor reprochabilidad, es decir, un desprecio por la pena de quien ya ha sufrido una pena y recae en el delito. Entonces justifican de esta manera no otorgarle la libertad condicional a los reincidentes. Ya vamos a ver que si hay una opción de libertad anticipada para los reincidentes que está establecida en la ley 24660. Otra jurisprudencia dice que el principio ne bis in idem se ajusta al tratamiento penitenciario teniendo en cuenta la anterior condena, es decir, que no es que se lo está condenando nuevamente al no permitirle acceder a la libertad condicional porque ya tuvo una condena anterior, sino que se considera que hay una mayor culpabilidad en esta conducta posterior. Estos son hay muchísima más jurisprudencia, pero son algunas que han sido muy trascendentes y son siempre citadas cuando no le otorgan la libertad condicional a las personas reincidentes. Obviamente esa reincidencia tiene que ser declarada en la segunda condena por el juez que lo condena. No es que el juez de ejecución va a averiguar los antecedentes, va a decir, esta persona tiene 2 condenas, es reincidente. No, la declaración de reincidencia tiene que estar dada en la sentencia condenatoria. Y a partir de esa declaración de reincidencia es que el juez de ejecución va a decir no se otorga la libertad condicional porque esta persona fue declarada reincidente. No es suficiente que tenga 2 condenas para que el juez de ejecución diga no le doy la libertad condicional por ser reincidente. Y acá tenemos 2 sentencias contradictorias respecto a lo que yo les decía al comienzo de la naturaleza jurídica de la libertad condicional y cuando se revoca esta libertad condicional. Por ejemplo, hay un voto de la Cámara Nacional de Casación Penal que dice que la comisión de un nuevo delito en el lapso de libertad condicional
impone su revocación y el descuento del tiempo en que gozó de la libertad en virtud del artículo 15. Es decir, que si comete un nuevo delito se revoca y se le descuenta ese tiempo que estuvo en libertad. En cambio, hay un fallo de los doctores Eslocar, Figueroa y Ledesma con la Cámara Federal de Casación Penal que dicen que la libertad condicional es una modalidad de ejecución de la pena y que por ello resulta inadmisible no contabilizar de manera alguna el periodo anterior al acaecimiento del suceso por el cual se revoca el beneficio. La aplicación en tal sentido del artículo 15 del Código Penal es contraria a la prohibición de doble punición, no solo porque la libertad condicional constituye una modalidad de ejecución de la pena, sino también por el sometimiento a las reglas que impone el artículo 13 del mismo digesto. Lo que parece inadmisible es que ese periodo no se compute en ninguna medida. ¿Qué quiere decir? Que estando en libertad condicional, yo no estoy en una libertad absoluta, sino que tengo que cumplir todas estas normas. Entonces, este sector de la jurisprudencia considera que no es una libertad, entonces que sí se tiene que considerar el tiempo que yo estuve en libertad condicional cuando es revocada, porque estuve sometido a todas estas reglas de conducta. Entonces, este artículo 15 resulta inadmisible por esta situación. Por eso siempre vamos a encontrar que todos los temas están discutidos y hay jurisprudencia a favor de uno o a favor del otro. En este caso, tenemos acá dos ejemplos de que consideran que el artículo 15 es válido y que el artículo 15 no es válido. ¿Qué pasa antes de otorgarle la libertad condicional o alguna salida a las personas? La ley 24660 en el artículo 30 establece un programa de prelibertad. ¿En qué consiste este programa de prelibertad? Es que entre 60 y 90 días antes de la concesión de la libertad condicional o la libertad asistida, van a tener que ingresar en un programa en el que se va a ayudar a esta persona con determinados aspectos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, información y orientación de cuestiones personales y prácticas que debe afrontar al egreso. Por ejemplo, qué colectivo tiene que tomar cuando salga, si es que nadie lo va a ir a buscar, a dónde va a ir, cómo mostrarle, hay calles que han cambiado el sentido de circulación, etc. Tiene que ayudarlo a que pueda transitar de forma correcta o que sepa dónde va a ir, cómo va a ir, etc. Otra cosa importante es la documentación de identidad. Las personas que están privadas de libertad, seguramente su DNI está vencido o no lo tiene, entonces hay que ir solicitándole el documento de identidad para que esa persona cuando salga pueda tener su documentación en regla. Y otros aspectos que se consideran en este programa es vestimenta, traslado, radicación, la continuidad de los estudios, la posibilidad de conseguir un trabajo. Es decir, hay que ayudarla a la persona. Por parte, este trabajo en general lo hacen las trabajadoras sociales del servicio penitenciario, a ayudarle a la persona a conseguir todo para poder desempeñarse en esa vida en libertad a la que va a acceder en esos 90 días siguientes, para que pueda trabajar, para que pueda tener un lugar a donde ir. Hay gente que no tenía familia, entonces no tiene ni siquiera la vestimenta adecuada para poder estar en libertad de una manera acorde a lo que exige la sociedad. Entonces, la trabajadora social tiene dentro de este programa que otorgarle todas las herramientas de esta persona que va a recuperar la libertad para que pueda tener una vida dentro de todo tranquila cuando recupere su libertad. Por otra parte, veíamos que a los reincidentes, por ejemplo, no se les otorgaba la libertad condicional. ¿Cuál es el fundamento o qué instituto establece esta ley 24660 para que puedan tener esa progresividad y puedan tener antes una etapa de libertad? Es la libertad asistida que está en el artículo 54. Esta posibilidad se la otorga 3 meses antes. Antes era 6 meses. Antes del cumplimiento de la pena, ahora se redujo a 3 meses. Antes de que la persona cumpla completamente su condena, pueda acceder a esta libertad asistida. De nuevo, no es para los delitos del artículo 56 bis, es para los reincidentes o es para los condenados a menos de 1 año de reclusión y 8 meses de prisión, porque si se acuerdan cuando vimos los requisitos de la libertad condicional, los que estaban condenados a penas menores a 3 años se les exigía que cumplan 8 meses de prisión.
Si una persona, que no sucede casi nunca, pero fuera condenada a 6 meses de prisión efectiva, no va a poder acceder a la libertad condicional. Entonces va a entrar dentro de este instituto a la libertad asistida, que va a poder acceder a esta libertad 3 meses antes de ese cumplimiento de esa prisión efectiva de 6 meses. ¿Qué es lo que exige la ley? Un grado máximo de conducta, o sea, la conducta ejemplar, y no especifica si es en todo el tiempo, en el último trimestre, en el último año. Entonces, lo mismo que con la libertad condicional, el juez, para otorgar esta libertad, va a tener que hacer un análisis global de esa conducta que tuvo el interno o la interna durante el cumplimiento de la pena. Y exige las mismas condiciones que las que se exige para la libertad condicional: trabajo, oficio, arte o profesión, no frecuentar a ciertas personas, no ir a determinados lugares, aceptar el tratamiento psicológico o psiquiátrico que se recomiende, establecer un lugar de residencia, y también establece reparar los daños causados por los delitos. Se critica esta condición porque el artículo 54 no establece de qué manera va a ser la reparación, si es económica o si va a ser con algún tipo de trabajo, o si la víctima tiene que aceptar esa reparación que la persona que está por salir con esta libertad asistida va a ofrecer, porque también critican que la víctima puede ser revictimizada, porque hay víctimas que no quieren ya saber nada con esta persona, ya cumplió su pena, y no necesitamos conectarnos de nuevo o saber que está por salir. Ya la víctima en muchos casos ya no quiere participar de esto. Entonces, este requisito que está puesto así de una manera muy amplia, los jueces de ejecución no lo estarían aplicando porque no saben a qué se refiere, y termina siendo contradictorio o complicando más la posibilidad de otorgar esta libertad asistida a la persona que se encuentra en condiciones de obtenerla. Y por último tenemos los delitos del artículo 56 bis, es decir, la persona que ha sido condenada por uno de los delitos de este artículo 56 bis, ¿qué es lo que dicen? Que veníamos viendo que no podían acceder a ninguna de las etapas de este, o por lo menos a las 2 últimas etapas de este régimen progresivo, que eran las que otorgaban la posibilidad de salidas anticipadas. La ley 24660 en el artículo 56 quater establece esta posibilidad de una salida anticipada y fundamenta este régimen progresivo con este tipo de salidas. ¿En qué consiste? Consiste que un año antes del cumplimiento de la pena van a poder, según dice, van a poder tener salidas anticipadas, pero en realidad ese primer año, los 3 primeros meses son de preparación, que sería ese programa de prelibertad para ver la documentación, para ver a dónde van a ir, qué van a hacer cuando salgan, etcétera, etcétera. O sea, son 3 meses de preparación de carpeta, de papeles. Los 6 meses siguientes van a ser salidas con acompañamiento. La ley no establece cuántas salidas, con qué frecuencia, con cuánto tiempo. Lo único que especifica es que tienen que ser acompañados por personal del servicio penitenciario. O sea que tampoco estamos dándole la posibilidad a esta persona de una salida en libertad, como sería la libertad condicional, porque va a tener que ir acompañada. Y recién los últimos 3 meses antes de que cumpla la totalidad de su pena, va a poder tener salidas sin supervisión. Tampoco dice la ley qué cantidad de salidas ni nada. Si bien esto es nuevo, porque las personas que han sido condenadas por el delito del artículo 56 bis, a esta altura recién estarían empezando a poder obtener estas salidas, entonces iremos viendo a lo largo de las distintas sentencias y la jurisprudencia de los jueces de ejecución de qué forma las van otorgando. Pero esta es la única posibilidad que tienen las personas condenadas por el artículo 56 bis de acceder a esta progresividad del régimen y a las salidas anticipadas durante el tiempo de cumplimiento de su pena. Y por último nos queda el tema de las recompensas, que están en el artículo 105 de la ley 24660. Estas recompensas, hasta el día de hoy en la provincia de Tucumán, no se aplicaron nunca. Si bien el artículo 105 establece la posibilidad de determinadas personas de darle una determinada recompensa por un buen comportamiento, o porque cumplen con algunas actividades, o porque
termina siendo un interno ejemplar, en general, con conducta ejemplar, con concepto ejemplar, que colabora, que participa, pero no está en condiciones todavía de acceder a, por ejemplo, el periodo de prueba. Entonces, una forma de recompensar ese trabajo o ese buen comportamiento de esta persona que no cumple con algunos requisitos, sobre todo los requisitos temporales. ¿Qué dice el artículo 105? Dice, los actos del interno que demuestren buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento, serán estimulados mediante un sistema de recompensas reglamentariamente determinado. Esto es todo lo que dice el artículo 105, ¿sí? Por su parte está el decreto 1139 del año 2000, que es el que reglamenta el procedimiento para otorgar estas recompensas. ¿A quiénes se pueden otorgar estas recompensas? A los condenados que no cumplan con los requisitos del artículo 17, que eran los requisitos temporales. Por ejemplo, en las penas mayores a 10 años, tienen que haber pasado un año dentro del periodo de prueba para las salidas transitorias o la semilibertad. En las penas mayores a 5 años, tienen que haber pasado 6 meses dentro de ese periodo de prueba. Y en las penas menores a 5 años desde que ingresaron al periodo de prueba. Es decir, que el que no cumple con este requisito temporal del artículo 17 podría ser beneficiado con estas recompensas que establece el artículo 105. Y también le da la posibilidad a los procesados que hubieran optado voluntariamente a incorporarse a este programa, también pueden ser beneficiados con alguna de estas recompensas, ¿sí? Que es lo único que pide, que esta persona demuestre buen comportamiento, espíritu de trabajo, compañerismo, que colabore, que se lleve bien con el personal del servicio penitenciario, con los demás internos. Entonces, si esta persona cumple con estos requisitos establecidos en el artículo 105, podría ser beneficiado con alguna de las recompensas que ahora vemos de qué se trata. Este decreto 1139 del año 2000 establece el procedimiento para otorgar estas recompensas. ¿Cuál es el procedimiento? El Consejo Correccional, cuando hace las calificaciones trimestrales de estos internos, que habíamos visto que se califica la conducta y el concepto, va a elegir el legajo de algunos internos que cumplan estos requisitos que yo les mencionaba del artículo 105, es decir, algunos internos que hayan tenido ese comportamiento ejemplar en general, van a ser elegidos por el Consejo Correccional para proponerlos con estas y beneficiarlos con estas recompensas. ¿Qué es lo que hace el Consejo Correccional? En primer lugar, va a llamar a las distintas áreas, como lo mismo que se solicita para hacer las calificaciones, el área de educación, el área de trabajo, el área de la guardia interna, van a ver cómo se comporta con sus visitas, con las visitas de los demás, si es una persona respetuosa, si trabajó en alfabetización, lo que fuera que haya hecho esta persona dentro del establecimiento penitenciario, va a ser requerido mediante informes, ¿sí? Entonces, va a ser una sesión extraordinaria para analizar estos informes de esta persona a la que va a proponer otorgarle una recompensa, y va a emitir un dictamen fundado de por qué esta persona es propuesta para darle una recompensa. Eso va a ser votado, ¿sí? Las decisiones, este tipo de decisiones se van a tomar por mayoría simple del Consejo Correccional y se van a elevar al director del establecimiento para que el director tome la decisión final si otorga o no esta recompensa. ¿Cuáles son las recompensas que se pueden otorgar? Son muchísimas. La más importante es la que está en el artículo 6 de este decreto, en el inciso A, que dice: para avanzar más rápidamente en el curso de la progresividad del régimen penitenciario, conforme lo permite el artículo 7 de la ley 24660. El artículo 7 de la ley 24660 es el que dice que es el director del establecimiento el que va a poder otorgar la posibilidad de avanzar o retroceder en este régimen progresivo dentro de los periodos de tratamiento y de prueba. Entonces, una recompensa va a ser a esta persona que no cumple los requisitos temporales del artículo 17, poder darle la posibilidad de avanzar rápido, porque se considera que esta persona viene desempeñándose muy bien dentro de todo el tiempo que lleva cumpliendo la condena. Sobre todo considero que es muy importante para las condenas perpetuas, decir, bueno,
tiene que pasar 15 años para acceder al periodo de prueba, pero ya lleva 12 años, lleva 11 años, y esta persona viene con una carpeta excelente, entonces una forma de recompensar todo ese tiempo que lleva cumplido es decir, bueno, con esta recompensa del artículo 105 lo incorporamos a esta persona al periodo de prueba para que tenga la posibilidad un poco antes de acceder a una salida transitoria o a una semilibertad y poder salir a trabajar fuera del establecimiento penitenciario. Otra recompensa que se puede otorgar es para las calificaciones de conducta y concepto, que son las previstas en los artículos 100 y 101, que veníamos viendo de qué se tratan esas calificaciones. Es decir, si esa persona no ha sido calificada justamente de la manera que requería para una determinada salida, el Consejo Correccional puede proponer que esta persona sea calificada ahora de manera ejemplar por haber cumplido con todos estos requisitos del artículo 105. Otras recompensas que pueden otorgarse en el inciso C son muchísimas opciones que da. Por ejemplo, becas de estudio. Se puede otorgar una beca de estudio a una persona que esté estudiando en una determinada universidad o haciendo una determinada especialización paga, se le podría dar la beca de estudio para que no tenga que pagar ese estudio que está haciendo. Participación prioritaria en actividades educativas, culturales, laborales y recreativas, porque ya hemos visto que a veces por los cupos las personas no pueden acceder a todas las actividades que hay en el establecimiento penitenciario. Entonces decir, no, esta persona va a ser recompensada para entrar prioritariamente en determinada actividad laboral o recreativa el próximo mes, porque esa es la recompensa que le damos. O pueden ampliarse la frecuencia y el horario de las actividades que se realicen en el establecimiento. Por ejemplo, si una persona yo le permito que esté estudiando abogacía, le permitimos a este estudiante que esté 6 horas por día en la biblioteca, yo como recompensa podría otorgarle que vaya, en vez de ir lunes a viernes 6 horas, podría decirle, no, podés ir de lunes a lunes, 8 horas, 10 horas, porque entendiendo que, por ejemplo, una carrera como la de abogacía requiere muchísimas horas de estudio, y el darle la posibilidad a esa persona de que el fin de semana también salga de su celda para ir a la biblioteca dentro del establecimiento y poder sentarse a estudiar de manera más tranquila, sin música, sin ruido, es una forma de recompensarlo y también de fomentar el estudio, la actividad que esta persona viene realizando. O, por ejemplo, la extensión a la frecuencia y horarios de visita. Decir, bueno, te recompenso ahora en vez de una visita o 2 visitas semanales de 2 horas, puedes tener 2 visitas de 4 horas, donde, fuera de la pandemia, obviamente, y los protocolos que hay en la pandemia, esta persona puede recibir unas visitas más prolongadas de su familia. Donación de materiales de estudio y de elementos de formación y capacitación profesional, etc. Hay muchísimas formas de recompensar a las personas que están privadas de libertad cuando vemos que esa persona tiene un comportamiento adecuado, que colabora, que no genera problemas, que se lleva bien con todo el personal, con los demás internos, con una persona con la que se puede conversar y decir, mira, este interno necesita ayuda, no sabe leer y escribir, yo lo puedo empezar a enseñar. Hay miles de formas de recompensar, y esas recompensas van a servir también no solo para beneficiar a esta persona que viene haciendo un esfuerzo, sino también sirven de ejemplo para los que están atrás, para los que dicen, no, si yo colaboro, si yo me porto bien, si yo no estoy generando problemas con el resto de mis compañeros o generando problemas al personal del servicio penitenciario, voy a tener alguna recompensa. Entonces, es muy, muy importante que se empiecen a implementar este tipo de recompensas. Y la última opción que otorga el artículo 6 es para ser considerado favorablemente por el servicio criminológico para acceder al régimen de salidas transitorias en los términos del artículo 17, en la medida que hubiera mantenido vigentes los méritos de la recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me habían otorgado algunos de estas recompensas, por ejemplo del artículo C, durante un año, y yo las mantuve porque he mantenido mi comportamiento y no me han quitado esa recompensa por algún hecho de violencia o lo que fuera, que me hubieran decidido sacar esta recompensa, yo las mantuve,
voy a ser considerado favorablemente para cuando cumpla los requisitos de este artículo 17 y pueda solicite una salida transitoria, una semilibertad, van a decir, no, no, sí, le otorguemos porque ya viene con una recompensa de hace 2 años y la mantuvo. Entonces, justamente la idea de explicarles este tema de las recompensas es, en primer lugar, decir que no se aplican y que considero que es fundamental y que sería beneficioso para todos que se empiecen a aplicar. Como les decía, no solo para la persona a la que le otorgan, porque es como un estímulo y es como un voto de confianza a esa persona, decir, no, no, sí veo que venís haciendo las cosas bien, te recompenso de esta manera, sino también para el resto de las personas privadas de libertad, para decir, no, aunque me falten un montón de años para obtener algún beneficio, sí puedo tener un pequeño reconocimiento por parte del servicio penitenciario si hago las cosas bien. Entonces considero que es urgente que se empiecen a aplicar este tipo de medidas porque creo que son beneficiosas para todos. Bueno, con esto terminamos la unidad 1. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden consultarme por el grupo de WhatsApp o por el campus y estoy a disposición. Muchas gracias.